La nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, con una abrumadora mayoría oficialista, destituyó en cuestión de horas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo mismo que al fiscal general. La acción ha causado un torbellino político en todo el hemisferio y una conmoción institucional interna en ese país. Estados Unidos reconoce la soberanía de cada nación para determinar su gobierno y su futuro, pero al mismo tiempo le preocupa la eliminación del sistema de pesos y contrapesos en sistemas democráticos. Los países del Triángulo Norte sufren de una corrupción rampante a la que el gobierno del presidente Joe Biden ha puesto la mirada. Estados Unidos está dispuesto a defender los derechos humanos en Centroamérica, lo mismo que la libertad. Apoya a las organizaciones civiles para la creación de grupos que velen por la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios gubernamentales. La democracia y el principio de la separación de poderes es el único sistema que reforzará el progreso de nuestras naciones. Es el sistema que la comunidad internacional y en especial Estados Unidos estimula y apoya para llevar prosperidad a una región que la necesita urgentemente. Una nueva asamblea significa que si lo tiene el oficialismo, puede tomar un papel teóricamente hablando autoritario. Con el apoyo de la asamblea, pues el presidente Bukele va a lograr conseguir mayores beneficios para este país. Estados Unidos mostró su desacuerdo por la forma y rapidez en que la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, afín al presidente Nayib Bukele, reconfiguró el Poder Judicial y destituyó al fiscal general. Para analizar el tema invité a los expertos Adam Isaacson de la Oficina de Washington en América Latina, WOLA, y Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana en El Salvador. ¿Fue esta acción de la Asamblea Legislativa salvadoreña algo amparado a la Constitución del país? Adam Isaacson responde. Pues mi lectura es que la letra de la Constitución dice eso, y no soy abogado salvadoreño, pero mi impresión es que para destituir un juez se necesita cierto debido proceso. Hay que ver algún análisis. Igual se pasaría aquí, si de repente Joe Biden tuviera 70 miembros de nuestro Senado de 100 miembros, tuviera que pasar por un impeachment si quiere sacar a los jueces de la Corte Suprema. En El Salvador no tienen impeachment, pero sí debe haber un procedimiento y no solamente algo que se puede hacer en cuestión de minutos después de la medianoche. Eduardo, el presidente Bukele asegurando que está barriendo con la corrupción en su país. ¿Es válido el argumento? Bueno, él ha prometido y desde que fue candidato que uno de los ejes de su proyecto de gobierno iba a ser el tema del combate a la corrupción. Pero uno se pregunta si esta medida en realidad va a fortalecer o no el combate a la corrupción. El tema es que esto sin duda se convierte en un golpe autoritario que él da a la democracia salvadoreña y que obviamente no va enfocada a el combate a la corrupción. Y con esto solo quiero poner un ejemplo breve. La Fiscalía, ¿sí?, tiene 12 o 13 casos de posible corrupción por mal manejo de fondos públicos en la pandemia. Con el fiscal que han llevado, sin duda, ninguna de estas investigaciones va a haber luz en los tribunales. Adam, Wola últimamente criticando a Bukele porque tiene prácticamente el poder, no solo del Ejecutivo, sino que ahora del Legislativo. Sin embargo, Wola también ha criticado la corrupción rampante en gobiernos anteriores de El Salvador. ¿Qué balance haces entonces? Pues es cierto que, bueno, Bukele debe mucho de su popularidad a su retórica anticorrupción, y aunque sí hay casos graves, tal vez no son tan graves de lo que vienen de antes, pero de ahí viene su popularidad, la popularidad que tiene para ganar esa supermayoría del Congreso. Pero también vemos que se necesita un balance de poderes, se necesita controles de otras ramas del poder. Un momento muy delicado porque es Estados Unidos quien en este momento trata de negociar, de ayudar con los países del Triángulo Norte. Vamos a ver lo que dice el presidente Nayib Bukele, como bien lo saben, legisla a través de su cuenta de Twitter. Esto es lo que ha dicho sobre la situación en su país. Aquí nos costó 30 años votar al régimen que nos tenía en la miseria, en la corrupción, en la inseguridad y en la desesperanza. Negociaban con la vida del pueblo y ordenaban asesinatos desde las instituciones. Hay videos de eso.
El pueblo no nos mandó a negociar, se van todos. Palabras muy fuertes del presidente Bukele. Eduardo, tu lectura. Bueno, en primer lugar hay que señalar que si hay funcionarios de estos que fueron depuestos, porque creo que hay que decir algo, no fueron sustituidos, no fueron destituidos, fueron depuestos de su cargo y estamos hablando entonces de un golpe de Estado. Entonces, estos funcionarios depuestos, si habían cometido un delito, pues bueno, se le tuvo que haber hecho el debido proceso para retirarlos del cargo, pero no se hizo eso. Entonces, ese es un primer punto, que estamos hablando de que fueron depuestos sin ningún tipo de procedimiento. Y con esto de los 20 años o 30 años que le costó, según él, quitarse este mandato de estos gobiernos, habría que recordar que el presidente Bukele fue parte de estos partidos políticos, fue parte del partido FMLN, fue alcalde en 2 periodos de este partido político, sus empresas familiares hicieron negocios con el Estado. Significa denunciar los esfuerzos por utilizar la rama judicial para una causa política o perseguir a disidentes políticos u opositores. Ello socava la independencia y legitimidad de las Cortes, que son esenciales para mantener la soberanía de la ley. Significa llamar a cuentas a los miembros de las fuerzas de seguridad que abusan de los ciudadanos que deben proteger, llamar a cuentas a los oficiales que roban a los ciudadanos que deben servir. Aram, tu comentario sobre lo que ha dicho Blinken. Bueno, es muy cierto lo que dice Blinken. Bukele se autoproclama como el Salvador de El Salvador, como después de 30 años de corrupción viene él como alguien nuevo, pero para garantizar que realmente terminan esos 30 años de corrupción, se necesitan la salvaguarda de una rama judicial independiente, igual como dijo Anthony Blinken. Y sin esa rama independiente, bueno, es casi imposible saber cómo vamos a prevenir que venga otro fenómeno como lo que vio El Salvador durante los últimos 30 años. Pero, Eduardo, vamos a aclarar. Bukele llegó al poder en una elección democrática, la asamblea fue elegida democráticamente, el pueblo lo apoya, goza de niveles de popularidad pocas veces vistos en El Salvador. ¿Tu opinión? Bueno, sin duda, la legitimidad democrática de goza Bukele y la Asamblea Legislativa está fuera de toda duda. Es decir, ellos fueron electos popularmente y masivamente por la población. Eso nadie lo discute. El punto es cómo ejerce el poder. Recordemos que hay legitimidad de ejercicio en el poder. Y en este caso, esto es lo que está fallando a este gobierno. Es decir, no está gobernando democráticamente, no está gobernando transparentemente, está rompiendo las reglas del Estado de Derecho y eso la población lo sigue apoyando. Y aquí creo que es importante hacer un mea culpa como país. No se formó en cultura política la población, no se le explicó cómo funciona la democracia y no tuvo beneficios la ciudadanía de la democracia. Por eso es que tenemos una sociedad con rasgos autoritarios muy marcados que está aplaudiendo todo actuación autoritaria de Bukele. Para mí es bueno porque ahorita el gobierno va a tener el apoyo. Hoy va a tener el apoyo de la Asamblea y por lo que antes no lo tenía porque tenía mucha oposición. Este panorama refleja la concentración del poder, ¿verdad? Y nuestro país ya ha vivido situaciones similares en donde cuando el poder está concentrado, la respuesta ha sido pues bloqueo, represión. La situación en El Salvador preocupa no solamente a Estados Unidos, sino también a Latinoamérica. Continúa con nosotros analizando el tema desde Washington, Adam Isaacson, quien es de la oficina de Washington para Latinoamérica, y también desde San Salvador, El Salvador, con nosotros Eduardo Escobar, quien es director de Acción Ciudadana. Aram, sin embargo, como bien lo ha dicho Eduardo, hay un gran apoyo para la gestión de Bukele. Hay unas fuerzas de la sociedad civil, muchos de ellos apoyan su gestión, insisten en que la corrupción ha sido rampante en El Salvador. Pero también hay otras personas que cuestionan ese liderazgo de la forma que está haciendo. Veamos lo que han dicho miembros del partido Arena. Pensemos lo que están haciendo.
lo que se está haciendo esta noche en la Asamblea Legislativa con una mayoría que el pueblo se la dio a través del voto, es un golpe de Estado. Adam, tu análisis. Pues es muy cierto que Nayib Bukele es popular, probablemente es el líder más popular de América Latina en este momento. Por eso logró tener algo que una supermayoría que ha vencido la polarización que ha paralizado muchos otros países. Pero de esa manera hay otra cara. Lo que vemos es un alto riesgo de arbitrariedades, de que hay solo una persona haciendo decisiones para 6,5 millones salvadoreños. Y si esa persona no acierta en sus decisiones y en su punto de vista, puede llevar a El Salvador en una dirección muy dañosa. La prueba de fuego en realidad se está dando ahora en la administración Biden con El Salvador, porque el presidente Bukele precisamente hizo un tuit de el gobierno de China, asegurando que no desea entrometerse en asuntos ajenos. Ahora, Eduardo, mi pregunta es, ¿cómo crees tú que Washington está tratando la situación? Porque Bukele perfectamente puede asociarse a China, como lo dio a entender en su tuit, pero al mismo tiempo, recordemos que El Salvador es un país dolarizado y necesita de apoyo del Fondo Monetario Internacional, que es donde Estados Unidos tiene el poder, digamos, de veto o aprobación, ¿no? Sí, bueno, en realidad los pronunciamientos del gobierno de Estados Unidos, sus funcionarios y miembros del Senado o el Congreso han sido tajantes y han sido muy claros en rechazar este tipo de comportamientos antidemocráticos que ha tenido el gobierno. Acá está en negociación el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Entendíamos que ya estaban muy adelantadas las negociaciones. Vamos a ver si esto del golpe de Estado no afecta esa negociación. Fíjate, Aram, que a pesar de que Eduardo insiste que es un golpe de Estado, otros obviamente no lo ven así. Y más bien el propio Bukele ha dicho que él está haciendo algo que incluso pudo haber hecho, o hizo más bien el expresidente Donald Trump con la nominación de su favorita en la Corte Suprema de Justicia. ¿Tu opinión? Bueno, en el caso de Donald Trump, lo que pasó es que murieron 3 justicias y tenían 3 espacios que llenar. No murió nadie en El Salvador la semana pasada. Entonces realmente no se pueden comparar los casos. Pero sí, Bukele se está quejando por la injerencia de los países que están criticando sus últimas acciones. Pero bueno, y tiene cierto punto, porque sí, El Salvador es un país soberano, pero también hay otros países soberanos que se pueden ver impactados si Bukele lleva al país en una mala dirección. Estados Unidos ha vivido ya varias olas de migración salvadoreña cuando sus gobiernos no han podido proteger o alimentar a su población. Eduardo, la migración de los salvadoreños hacia Estados Unidos y también la violencia que se ha engendrado por las, como le llaman ustedes, las maras o las pandillas. ¿Crees que el presidente Bukele está verdaderamente enfrentando esto como debe ser, o por el contrario, lo está dejando a un lado para asegurarse políticamente su futuro y continuar, como muchos lo aseguran, en el poder? Bueno, aquí no hay duda de que el proyecto del presidente Bukele es acumular poder, controlar las instituciones del Estado. ¿Para qué? Pues bueno, esa es una pregunta que hay que hacerse y hay que tratar de responder. A nosotros nos parece que para nada en beneficio de la población. Obviamente, el discurso que él tiene, la narrativa y todo lo que ha creado engaña a la población y los hace ver como que está trabajando por el pueblo. Pero, por ejemplo, algunos especialistas acá en temas de seguridad pública lo que han advertido es que probablemente hay una tregua con las pandillas, pero que no se conocen los términos, y por eso es que está el tema de la seguridad pública un poco tranquilo, si lo queremos ver de algún punto de vista. Conclusiones. Aram, ¿qué crees tú que debe hacerse en este momento para asegurar no solamente la paz política en El Salvador, sino también unas buenas relaciones con Estados Unidos a futuro? Bueno, si Bukele quiere buenas relaciones con Estados Unidos, va a tener que
compartir poder y aceptar cierta veeduría y límites sobre su poder, porque lo que hemos visto en Estados Unidos es que líderes sin control envían muchos migrantes. Estados Unidos va a tener que hacer algo realmente sin precedentes históricos. Es que Nayib Bukele es un presidente que se autoproclama pro Estados Unidos. Y en la historia, Estados Unidos nunca ha retado fuertemente a un líder pro Estados Unidos en Centroamérica sobre temas como derechos humanos o corrupción. Eso sería algo muy nuevo para Estados Unidos y espero que el gobierno de Biden quede firme en eso. ¿Tu análisis, Eduardo? Yo creo que más allá de los Estados Unidos, creo que lo que debería de pasar es que la OEA active la Carta Democrática Interamericana y se analice el caso de El Salvador a profundidad y se determine que mientras no se revierta esta situación, El Salvador queda suspendido temporalmente de la participación en los diferentes espacios que tiene la OEA. Un análisis con los expertos Arama Isaacson de la Oficina de Washington en América Latina y Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana en El Salvador.